Bueno, mi nombre es Diego Mendoza y vamos a resolver el segundo punto de los ejercicios del taller de dinámica. Tenemos un punto que dice, se muestran dos semicilindros estacionarios F e I sobre los cuales ruedan los cilindros G y H. Si el movimiento es tal que la recta BA tiene una velocidad angular de 2 radianes en sentido horario, ¿cuáles serán las velocidades angular y aceleración angular del cilindro H? Los cilindros ruedan sin deslizar, es decir, que no hay fricción. Entonces, utilizando los valores que nos dan, la velocidad angular de BA, que es menos 2 radianes por segundo debido a que está en sentido horario, vamos a calcular la velocidad de A en el punto A, donde utilizamos la fórmula de que la velocidad de A es igual a la velocidad de B más W más la velocidad angular de BA por la distancia AB girada a 90 grados más la velocidad BA relativa. Estos términos son cero y este cero debido a que B es un punto fijo y este cero debido a que no cambian las distancias ni mucho menos, por lo tanto no existe velocidad relativa. Reemplazando obtenemos de que la velocidad en A es igual a la velocidad angular BA por la distancia AB, donde la velocidad BA es menos 2 radianes por segundo y donde la velocidad angular es 2 radianes por segundo, la distancia es 1 metro y está a un ángulo de 150 grados. Entonces nos da la misma velocidad, que es 2 metros por segundo a un ángulo de 150 grados. Okay, continuando con el ejercicio 2 de dinámica del cuerpo rígido, teníamos que el compañero que se encargó de calcular o determinar la velocidad de A llegó mediante las ecuaciones cinemáticas a que la velocidad de A es de menos 2 a un ángulo de 150 grados. Bien, ahora, si miramos la geometría del sistema, podemos armar esta figura uniendo los puntos B, A, C y D y obtenemos lo siguiente, que si trazamos una vertical desde A, se nos genera este triángulo rectángulo que observan aquí, el cual el cateto opuesto al ángulo de 60 lo llamaremos H1 y el cateto adyacente al ángulo de 60 lo llamaremos D1. Igualmente, si trazamos una vertical desde C, se forma el siguiente triángulo rectángulo. El cateto opuesto al ángulo de 45 lo llamaremos H2 y el cateto adyacente al ángulo de 45 lo llamaremos D2. Entonces, como la longitud del segmento de la recta BA es 1 y sería nuestra hipotenusa, puesto que está opuesta al ángulo de 90 grados, tendremos que H1 simplemente será el seno de 60, ya que 1 no modifica o es el módulo de la multiplicación, entonces el seno de 60 es 0.87. Asimismo, D1 será el coseno de 60, que es 0.5. Para este segundo triángulo rectángulo, entonces H2 sí será 1.5, 0.5, que tenemos desde C hasta O, cabe aclarar, es el punto de contacto entre el cilindro H y el cilindro estacionario I, de manera que es el punto de contacto de la rodadura. Desde C, que es el centro del cilindro H, hasta O tenemos 0.5 metros y desde O, que está sobre la superficie, sobre el contorno del cilindro I, hasta D tenemos 1 metro, que sería equivalente al radio de dicho cilindro I. Entonces, 0,5 más 1 nos daría 1,5 a la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Así, H2 será 1.5 por el seno, cateto opuesto, de 45 y eso nos da 1.06. D2 será entonces 1.5 por el coseno de 45, que igualmente nos dará 1.06. Entonces, esta distancia que observemos aquí, desde A hasta aquí, donde la estamos viendo horizontalmente, pues vendrá al restar 2.7 de 1 y de 2.
tendríamos 2.7 menos D1 menos D2, que ya fueron halladas, nos da 1.14, que sería esta longitud aquí, que sería la misma acá arriba. Okay. Para hallar esta longitud de este segmento, desde C hasta la intersección, basta con restar H2 y H1. Así tenemos H2 menos H1 es igual a 0.19, que sería la longitud de este pedacito, por decirlo de alguna manera. Ahora, para determinar el ángulo alfa, como este es otro triángulo rectángulo cuya hipotenusa es la longitud AC, pues basta con aplicar la tangente inversa de 0.19 entre 1.14 y de nuevo 9.46. Y por último, la longitud de AC será obtenida al aplicar el teorema de Pitágoras a los catetos y obtenemos que es 1.16 metros. Bien, ahora podemos establecer pues una relación para determinar la aceleración del punto A. Como en el caso del compañero que determinó la velocidad del punto A, pues relacionaremos el punto A con el punto B. Así obtenemos que la velocidad de A es igual a la velocidad de B, ambas medidas de manera absoluta, menos la velocidad angular de la recta BA por el radio entre B y A, más la aceleración angular de la recta BA por el radio o distancia entre B y A. Para poder determinar las aceleraciones, cualquier aceleración angular, hablando en términos generales de este sistema, cabe aclarar que la velocidad angular con la que gire la barra BA se tomará como constante. Así, este término se anulará, puesto que al ser la velocidad angular de la barra BA constante, entonces no habrá una aceleración angular de dicha barra. Asimismo, como sabemos que el punto B es un punto fijo sobre el suelo, su aceleración es cero. De manera que la aceleración de A estará dada por este término que nos queda aquí. Entonces tenemos menos la velocidad angular de la barra BA, que es 2 en sentido horario, por lo tanto es negativo, menos 2 al cuadrado, por el radio entre B y A, que es 1 metro, en la dirección del radio, que como vemos es 60 metros desde el eje de las X. 60 grados, disculpen, desde el eje de las X. Esto nos daría menos 2 al cuadrado 4 por 1 4, menos 4 a 60 grados sería la aceleración medida de manera absoluta del punto A. Ahora bien, procedemos a determinar la velocidad del punto C. Para determinar la velocidad del punto C vamos a relacionarlo con el punto A y con el punto O. Así tenemos que la velocidad de C es igual a la velocidad de A más la velocidad angular de la barra AC por el radio o la distancia entre A y C, girada a 90 grados su dirección, más la velocidad relativa entre o de C vista desde el punto A. Pero como sabemos que esta distancia entre A y C no varía con el tiempo, el término relativo se anula. Bien, entonces, ahora relacionemos la velocidad o el punto C con el punto O. Tendremos que la velocidad de C, vista de manera absoluta, será igual a la velocidad de O, que en este caso será 0 al ser el punto de contacto de una rodadura, más la velocidad angular del cilindro H, que es la misma velocidad angular de esta recta OC por el radio o la distancia entre O y C, girada a 90 grados su dirección, más la velocidad relativa de C vista desde O, que igualmente se anulará, puesto que la distancia OC no varía con el tiempo. Así nos quedará que la velocidad angular de la barra AC por el radio AC, que sería 1.16, lo vayamos aquí,
en la dirección del radio, que es alfa, 9.46 más 90, 99.46, más la velocidad de A, que es menos 2 a 150, será igual a la velocidad angular, OC, que es la del cilindro H, en su dirección girada 90 grados. Sabemos que la dirección del radio OC son 180 menos 45, 135 grados, más 90, 225. Entonces, como también necesitamos hallar la aceleración del cilindro H, es necesario conocer tanto la velocidad angular de la barra como la velocidad angular del cilindro. Para ello, haremos producto punto con un vector unitario a 9.46 grados para primeramente eliminar el término que contiene la velocidad angular de la barra C. Así tendríamos menos 2 por el coseno de 150 menos 9.46, que sería el coseno de 140.54. Este se hace 0, será igual a 0.5 por la velocidad angular OC, o la velocidad angular del cilindro H, por el coseno de 225 menos 9.46, que es 215.54. Pasando 0.5 coseno de 215.54 a dividir, obtenemos que la velocidad angular OC o de H es de menos 3.8 radianes por segundo. Este signo negativo indica que la velocidad angular de este cilindro va en el sentido de las manecillas del reloj. Ahora bien, para este mismo vector asterisco que he llamado aquí, haremos producto punto con un vector unitario de 135 grados para eliminar el término que contiene la velocidad angular del cilindro H o del segmento OC. Ok, entonces tendríamos menos 2 por el coseno de 150 menos 135, que es 15, más 1.16 por WAC por el coseno de 99.46 menos 135, que daría menos 34.50 menos 35.54, igual a 0, pues este término se anula. Pasando este término a sumar al otro lado y dividiendo entre 1.6 coseno de menos 35.54, obtenemos que la velocidad angular AC es de 2.05 radianes por segundo. Con el análisis cinemático de mi compañero se obtuvo que la velocidad angular AC es igual a 2.05 radianes por segundo. La velocidad angular OC es igual a menos 3.8 radianes por segundo, la cual es la misma velocidad angular del cilindro H. Y la aceleración A es igual a menos 4 en un ángulo de 60 grados. Entonces planteamos las ecuaciones para la aceleración en C. Planteamos la ecuación con respecto a A. Entonces, la aceleración de C va a ser igual a la aceleración en A menos la velocidad angular al cuadrado AC por el radio AC con su respectivo ángulo, más la aceleración AC por el radio AC con su respectivo ángulo girado a 90 grados. La aceleración AC va a ser igual, esta es otra ecuación, a la aceleración en O menos la velocidad angular OC al cuadrado por la distancia OC con su respectivo ángulo más la aceleración angular por la distancia OC con su respectivo ángulo girado a 90 grados. Pero para hallar la aceleración en O tenemos que usar la siguiente fórmula y está en contacto con una superficie convexa. Entonces tenemos que la aceleración en O va a ser igual a la velocidad angular OC al cuadrado por el radio C, que multiplica a 1 menos el radio OC entre el radio del cilindro I más el radio OC, que está en un ángulo normal. Este ángulo lo hallamos con la gráfica que nos dice que está a 45 grados, entonces tenemos que restar 180 menos 45 y nos da que es 135. Entonces nos queda la fórmula de la siguiente manera: la aceleración no va a ser igual a menos 3.8 al cuadrado por 0.5 por 1 menos 0.5 entre 1 más 0.5 a un ángulo de 135.
y eso va a ser igual a 4.81 un ángulo de 135. Ok, entonces el compañero anterior en su análisis cinemático encontró que la aceleración del punto O es de 4.81 a un ángulo de 135 grados. Recapitulamos y se habían establecido las ecuaciones para la aceleración del punto C vistas desde el punto A y vistas desde el punto O. Desde el punto A teníamos que la aceleración en C es igual a la aceleración del punto A, que es menos 4 a 60, menos la velocidad angular AC de 2.05 al cuadrado por la distancia entre A y C, que es 1.16, en la dirección de la distancia, que es alfa, que son 9.46 grados, más la distancia AC, 1.16, por la aceleración angular AC a un ángulo de alfa más 90. En este caso serían entonces, disculpen, 99.46 grados. Eso sería igual a la aceleración de O, que son 4.81 a un ángulo de 135, menos la velocidad angular de H o del segmento OC, que es menos 3.8 al cuadrado, por la distancia OC, son 0.5 a un ángulo en la dirección de la distancia, o sea, a 135, 180 menos 45, más la distancia OC, 0.5 por la velocidad angular OC o la velocidad angular de H, a un ángulo de 135 más 90, en ese caso serían 225. No hay términos relativos para ninguno de los dos casos, puesto que ni la distancia C ni la distancia OC varían con el tiempo. Entonces, como nos interesa la aceleración angular OC, que es la aceleración angular del cilindro H, vamos a eliminar el término que contiene la aceleración angular AC multiplicando por un vector unitario a 9.46 grados. Tendríamos menos 4 por el coseno de 60 menos 9.46 sería 50.54. Esta operación aquí nos arroja 4.87, entonces tenemos menos 4.87 por el coseno de 9.46 menos 9.46 es 0, más 1.16 por la... Bueno, en realidad este término se anularía, para eso precisamente estamos multiplicando por el vector unitario en esta dirección. Entonces eso sería igual a 4.81 por el coseno de 135 menos 9.46, que nos da este valor 125.54, menos esta operación aquí nos resulta 7.22 por el coseno de 135 menos 9.46, 125.54, más 0.5 por la velocidad angular de OC o de H por el coseno de 225 menos 9.46, coseno de 215.54. Entonces de aquí podemos despejar la velocidad angular, la aceleración angular del segmento OC o aceleración angular de H. Entonces tendríamos menos 4 coseno de 50.54 menos 4.87 coseno de 0. Este término pasaría a restar, serían menos 4.81 coseno de 125.54, este a sumar, más 7.22 coseno de 125.54, todo eso partido o dividido 0.5 coseno de 215.54. Y esa operación nos da como resultado que la aceleración angular de OC es de 21.66 radianes sobre segundos al cuadrado. La misma de H.